Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer vídeo en Guardiolato TV. Si se han incorporado sin tener ni idea de quién soy, solamente por el nombre del vídeo, que la verdad que llama mucho la atención en una semana en la que estamos de previa de Bundesliga, pues bienvenidos a este primer vídeo en un canal de recién estreno. No sé cuánto durará. La gente que me conoce por redes sociales sabe que hay un podcast que se llama Radio Guardiolato. Tampoco me he complicado mucho me he complicado mucho a la hora de poner el nombre al programa. Y en este primer vídeo, como ven en el nombre y como ven de fondo, de este fondo virtual que permite Zoom ponerle a los vídeos, estoy metido de lleno en la Bundesliga, en el fútbol alemán. Me dedico a cubrir un poco lo que aquí ocurre, como mis invitados en este primer programa de Guardiolato Televisión. Pero antes de empezar con este vídeo, quería ahora darle un pequeño recuerdo a un canal o a un proyecto que a la vez que este nace, ellos pues han decidido poner fin. Son Ecos del Balón, una página web que también hacían podcasts y vídeos en YouTube, que son para mí referentes en esto del periodismo deportivo, que hoy han decidido cerrar pues, la puerta, ¿no? Y dedicarse a otras cosas. Esperemos que pronto los que están dentro del equipo, tanto Arroyo como Adrián Blanco como Fernando Ajenjo, puedan encontrar rápidamente un lugar en el que dar rienda suelta a todo su talento, que es mucho, pero hoy, como digo, Ecos de Balón cierra sus puertas y desde aquí pues mandarles un mensaje y dedicarles este programa humildemente en el que hablaremos de Bundesliga, de ese fútbol también ellos hablaron mucho en Ecos del Balón, y aquí pues intentaremos ponerle el acento a un tema que es delicado porque estamos en tiempo de mucho debate acerca de si el fútbol debe o no volver al ruedo, de que las ligas retomen la competición, de que se juegue otra vez en plena pandemia del coronavirus, pero en Alemania, como ya saben, y si no se los recuerdo, las autoridades decidieron que se retomase la Bundesliga mediante un plan de higiene y medicina deportiva que ha sido un poco el que ha llevado a las autoridades a aprobar ese reinicio del juego, y que hoy comentaremos también en este vídeo porque tiene muchos puntos de debate, muchos puntos clave en cuanto a las medidas de higiene, de prevención, de seguridad, tanto en los estadios, en los partidos, como en los hoteles, en los entrenamientos, en fin, un montón de medidas en un documento de casi 51 páginas, creo que tiene. Me costó un poquito traducirlo, pero al final lo conseguí y hoy lo iremos compartiendo. Pero antes que nada, quiero dar paso a los invitados en este primer capítulo de Guardiolato Televisión, este primer programa, que no son desconocidos para mucha gente. Uno mayor que el otro, y por él voy a empezar sin que se me enfade. Él es Ezequiel Daray y es corresponsal de Fox Sport en Alemania, y que está muy al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol alemán. Ezequiel Daray, muy buenas. Muy buenas. Lamento enterarme que soy mayor que José Carlos. Pensé que Creo que era, sí, que ¿no? era más chico. Apenas 41. Soy más joven que Pizarro. Sí, sí, es cierto. Y por cierto, de Pizarro no voy a poner el tuit que me mandaste, Ezequiel, pero un tuit muy bueno en el que un compañero alemán decía de que el Werder Bremen no quería volver a jugar porque es que tenía a Pizarro en edad de riesgo. Y bueno, es un tuit un poco malvado, pero bueno, es cierto que Pizarro, con sus 42 años ya que tiene, el peruano podría batir otro récord más, creo, esta temporada, si juega, que es otra cosa que está ahí en el alambre, porque no juega mucho con Kofel, también ha estado lesionado, etcétera. Pero Ezequiel, a ti antes que nada te quería preguntar, porque te pregunté acerca de este vídeo, de cómo lo podíamos hacer, y me dijiste grabarlo el martes o lunes. Estamos a martes, en esa semana previa al inicio o reinicio de la Bundesliga, porque a partir del miércoles ibas a estar un poco liado en cuanto a temas de protocolo, de cómo ibas a tener que trabajar el fin de semana. ¿Se puede contar algo en este vídeo? ¿Hay alguna cosa nueva que te hayan comentado? Eh, Oficialmente no estoy en condiciones de, Ok, de- de sin contar nada. problema. Se sabe, a ver, se sabe que la prensa internacional no tiene permitido, o dentro del protocolo que vamos a revisar, no podemos acreditarnos para ir a los partidos, pero estamos trabajando en un proyecto con un club muy importante de la Bundesliga, se confirmará en breve, para realizar algo que va a estar divertido, que va a ser único en Latinoamérica, y creo que toda esta pandemia y todo, así como has creado este canal, digo, también nos ha movilizado la creatividad y buscando también nuevas formas de comunicarnos con los hinchas de la Bundesliga en todo el mundo. Comentaremos después cómo se van a tener que gestionar los estadios, todo lo que es la producción de los partidos, que hay que decirlo, ¿no? Si vuelve el fútbol, básicamente es por el tema económico, por el tema de las televisiones, que hay mucho dinero en juego.
clubes con peligro de entrar en quiebra, de desaparecer incluso, así que si vuelve el fútbol, la razón principal es esa, y las televisiones también tienen que ver mucho en esas medidas, porque, bueno, después lo veremos en imágenes muy esclarecedoras de cómo las unidades móviles tienen que gestionarse, cómo tiene que organizarse la entrada al estadio, un tema muy interesante, pero antes presento al otro invitado, que ya la gente lo está viendo en el vídeo, por podcast evidentemente no, pero lo presento, eres corresponsal en Alemania del diario AS, además trabaja para un periódico, el periódico de mayor tirada en Múnich, como es el Tageszeitung. Él es José Carlos Mencel. José Carlos, muy buenas. Muy buenas a todos, un saludo desde Múnich y bueno, con respecto a Ezequiel, que ya me gustaría a entrar en los 41 con tanta elegancia como Ezequiel. Y nada, un saludo desde Múnich. Bueno, José Carlos, por Múnich, el Bayern leí hace muy poquito, cuando estamos grabando esto, que ha comunicado mediante un comunicado de prensa que se ha abierto el museo, se ha abierto el Allianz, para que la gente, bueno, aunque no pueda ir al estadio, por lo menos ir de alguna forma a comprar productos. Imagino que también habrá ofertas dentro de esa tienda del Bayern. ¿Cómo estás viviendo Múnich toda esta situación? Porque es una gran ciudad de Alemania. Estás en la capital de Baviera. Múnich, ¿cómo está viviendo la pandemia? Porque mucha gente no se cree, sobre todo en países como España, que Alemania se lo esté tomando con bastante calma. Sorprende a muchos, y recientemente incluso hubo una manifestación en Múnich de muchos ciudadanos quejándose de las medidas empleadas por Alemania, que como digo no son tan restrictivas como España. Pero José Carlos, ¿tú cómo lo estás viviendo desde la capital de Baviera? Bueno, en plan como tú lo acabas de decir, en principio yo lo que estoy viendo es una presunta normalidad, ¿no? Cuando salimos a pasear o al supermercado no se respira ningún tipo de tensión exagerada como por ejemplo lo estamos viendo en el telediario español, en ciudades españolas donde la cosa parece estar un poco más tensa. Es cierto lo que acabas de decir en cuanto a las manifestaciones, cosas que yo cuando las veo la verdad que no las entiendo porque al menos lo que se podría respetar es un poco la conducta, ¿no? Y mantener un poco el 1,5 metros, 2 metros de distancia de seguridad, que es lo mínimo. Cada persona tiene el derecho de manifestarse y hacer lo que quiera, pero siempre y cuando eh, acaparen un poco la norma, ¿no? En cuanto al Bayern, sí. Antes nos llegó un comunicado de prensa en el que se comunicaba que volvía a abrir el museo, el club, también la tienda oficial más grande y gracias a mi hermano, por ejemplo, trabaja en el museo, por eso también me alegro un poquito por él, que a partir de los próximos días podrá volver al Allianz Arena, pero seguirán siendo solo el museo y la tienda. Y bueno, en cuanto a Múnich, ya te digo, en comparación con España, una cosa bastante tranquila, bastante calma, un poco tensa, es cierto, pero no tiene ningún tipo de comparación con la situación en España. Ezequiel, tú eres argentino, estás en contacto, como decías, con los seguidores de la Bundesliga de Latinoamérica. ¿Qué te llega? ¿Cómo ve la gente este regreso del fútbol alemán? Se dice que, bueno, que es verdad, ¿no? Que los ojos del mundo van a estar puestos en Alemania porque va a ser la primera gran liga que reanude la competición, de ver cómo funciona este plan de higiene desde Latinoamérica. ¿Cómo se ve este reinicio del fútbol en Alemania? Bueno, yo vivo a 40 minutos de la casa de José Carlos, pero en una ciudad un poco más pequeña, más abierta. Tengo un bosque aquí nomás. Durante toda la cuarentena caminaba 2 horas por día sin ningún problema y toda esta situación que cuenta José Carlos se vivía igual o aún más relajada porque es más pequeña la ciudad. Es difícil de entender esto en Latinoamérica cuando hay países, ayer hablaba con una radio en Paraguay, por ejemplo, en Paraguay la cuarentena es súper restrictiva, empezó incluso antes que en Alemania, en Argentina también, están viendo de que los niños puedan salir 1 hora por día en horarios determinados, de acuerdo al número de documento, realmente muy complicado, sin la cantidad de casos, ¿no? En Argentina han muerto a algo más de 200 personas, no los números que vemos acá, y a ellos les cuesta entender y hay mucha gente que se confunde, hoy lo decías bien, esto es por dinero, y dicen, bueno, ¿cómo puede ser que en medio de toda esta crisis estén pensando en jugar al fútbol, que le hagan test a millonarios que patean una pelota? Y la realidad es que no es que la Bundesliga se abre como una cosa o vuelve como una cosa descolgada, sino como contaba José Carlos también, eh, Alemania va caminando hacia la normalidad o hacia la nueva normalidad, que no va a ser igual, y la Bundesliga es un sector más, y esto es por dinero, y si no se hace así,
no sin tomar riesgos. Ahora cuando leamos el protocolo arranca diciendo no podemos asegurar que esto va a ser seguro para todo el mundo. Si no se hacía, creo que los riesgos eran muchísimo más grandes, riesgos económicos que también al final del día son riesgos en la salud. Hablando del protocolo, evidentemente tenemos que comentarlo en profundidad. Yo a la gente que nos está viendo por YouTube les preguntaría, y se lo pregunto a los compañeros, aunque ya lo saben, estamos ya haciendo un poco de trampa, ¿qué estadio tengo de fondo a mis espaldas en este fondo virtual que permite la aplicación con la que estamos grabando este programa? Si los aficionados de la Bundesliga saben qué estadio es, que lo pongan en comentarios. No soy mucho esto de YouTube, de decir que la cajetilla o los comentarios pongan algo, pero que lo digan, qué estadio es, no lo diremos durante el programa, así que bueno, que la gente se atreva. José Carlos, en cuanto a las expectativas, porque es cierto que el miedo está. Recientemente leía que el director deportivo del RB Leipzig, Markus Krösche, había hablado de que, bueno, que el miedo existe, ¿no? En los jugadores, en el documento de higiene de la Liga Alemana, se hace hincapié en que la disputa de los partidos, los entrenamientos, es voluntaria porque existe un riesgo de infección, pero que también los clubes, por medio de su médico, de su oficial de higiene, figura clave, que ahora lo comentaremos durante el programa en todo este proceso, tienen que estar informados los futbolistas para a partir de ahí proceder. Pero el miedo, José Carlos, tú que también has sido, me consta, futbolista, en una situación así que es nueva, que nadie sabe a lo que nos vamos a enfrentar con partidos sin público y sobre todo con una circunstancia de, bueno, de prácticamente situación, a ver, salvando las distancias, ¿no? De guerra, porque el análisis que va a haber en las puertas, los controles, dejar siempre las puertas abiertas, tocar con los codos a poder ser, no mantener conversaciones muy largas, que el contacto sea siempre mínimo entre la gente que esté en el estadio, no más de 300 personas. José Carlos, para un jugador todo esto, ¿cómo crees tú que lo afronta? Bueno, como lo acabas de decir, de hecho da la casualidad que hace unas cuantas horas he estado conversando con Aarón Martín del Mainz, uno de los 12 españoles que tenemos aquí en la Bundesliga, y me decía exactamente lo mismo, ¿no? Que afrontaban este reinicio de la Bundesliga con miedo. O sea, fue la expresión que él utilizó. También hizo hincapié en que tenían todos mucha ilusión por volver, por volver a disputar un partido, pero que existía ese miedo. Y yo creo que ese miedo va a estar ahí en el cuerpo de todos y cada uno que a partir del sábado vuelvan a jugar al fútbol. Pero como bien dice Ezequiel, esto se hace por un objetivo mayor, que es salvar cierto tipo de existencias que van unidas al mundo del fútbol, y por eso pues, se ha tomado la decisión de asumir ese tipo de riesgo. Pero vamos, no se puede controlar al 100%. Ya lo dijo también el senador de Bremen, que tiene mucho miedo porque existen aglomeraciones en las inmediaciones de los estadios. Incluso Aarón me dijo, yo sé que no vamos a poder abrazarnos cuando alguien marca un gol, pero a lo mejor en ese momento de euforia se nos olvida. O sea que son ciertos tipos de cosas que no se pueden controlar al 100%. De todos modos, para un jugador va a ser una situación de lo más extraño. Jugar en un estadio vacío, donde normalmente a lo mejor, como es el caso del Borussia Dortmund, que habían 82.000 personas, escucharlo todo, no saber qué hacer cuando, por ejemplo, alguien marca un gol, tener que guardar las distancias con, por ejemplo, el árbitro, con el personal. Es una situación in extremis que yo creo que poco a poco, según vayan avanzando los partidos, también cada uno se va a ir acoplando y acostumbrando un poco más a la situación, pero como tú dices, yo creo que los jugadores, por un lado, tienen mucha ilusión por volver a jugar, así me lo han dicho tanto Aarón como, por ejemplo, también Marc Bartra, un jugador del Real Betis que tiene ese mismo sentimiento en España, pero por otro lado también existe miedo, eso es una realidad. Lo último que sabemos, si no hay algo de última hora que se me haya escapado, es que hubo 2 positivos, o varios positivos en este caso, en el Dinamo Dresden, equipo de la segunda división. También los ha habido 10 en esos controles primeros que se hicieron en la Bundesliga. Fueron en torno a 1.724 test los que se hicieron, 10 positivos, después salieron los de Dinamo Dresden, obligaron, ya que esto es importante aclararlo, cuando hay un positivo son las autoridades sanitarias que están un poco en la región o en la zona de ese club los que deciden qué hacer en el caso de un positivo. Con el Dinamo Dresden, cuarentena para todo el equipo, lo que va a llevar a que los partidos del Dinamo Dresden no se vayan a jugar cuando se tenían que hacer y queden pues pospuestos a otra fecha. Pero Ezequiel, ahora mismo, si alguien pregunta si hay un positivo en la primera jornada, si hay 2, si hay 3, corre riesgo de la Bundesliga de que no se juegue.
es difícil de responder, evidentemente, porque el protocolo, como digo, se debe no solamente al club o a la Bundesliga, sino también a las autoridades locales. Pero ¿tú ves peligro real de que la Bundesliga, después de empezar, se pudiera parar? Es imposible decir que no. Ya. El riesgo siempre está. Yo creo que va a haber contagiados. Como la tasa de contagios había bajado a 0,7, empezaron a aflojar un poco las medidas y ya subió a 1. Y creo que era algo que las autoridades esperaban. Me parece que la decisión no es que nadie se contagie, sino vamos a asumir un poco de riesgo sabiendo que algunos más se van a contagiar, pero el sistema lo puede soportar, porque tampoco podemos quedarnos encerrados en casa escondiéndonos de un virus para el cual no tenemos solución, por lo menos parece que hasta fin de año, como tampoco nadie lo sabe. Lo que decía Christian Seifert, el CEO de la DFL, es que si llega a haber contagios masivos en un equipo, tienen un plan de contingencia que no lo dieron a conocer y lo van a dar a conocer si eso ocurre, pero yo creo que si siguen ocurriendo casos así individuales, por ejemplo, en el Dinamo Dresden, la alcaldesa de Dresden fue la que dijo cuarentena para todo el equipo, y para esto están reservadas las semanas inglesas, las fechas entre semana para poder recuperar estos partidos, pero en Colonia hubieron 3 positivos, se tomó otra decisión Mm. e incluso ya fueron prácticamente dados de alta, ya dieron negativos en las últimas pruebas estos 3, 2 jugadores y el fisio, y este jueves se reintegran a los entrenamientos, con lo cual esperemos, y normalmente debería haber algunos casos. A mí me preguntaban periodistas de España, por ejemplo, ¿qué pasa si da positivo Messi en España? Bueno, o en la Bundesliga, y yo lo que le respondía es, me parece que aunque dé positivo, ojalá que no, digo, pero no, Marco Reus o Thomas Müller, me parece que no creo que el Bayern diga, bueno, suspendamos todo porque me quedo sin mi figura. Acá no te voy a decir que la competencia quede en un segundo plano, pero incluso el Bayern, con 4 puntos de ventaja, nunca se planteó que se suspenda la temporada y que sea declarado como campeón. A todos les conviene jugar, porque como decía José Carlos, hay un bien superior, y van a hacer todo lo posible por terminar, porque no estamos hablando de que algún club quebraría, estamos hablando de que clubes como el Schalke 04, el cuarto club con mayor cantidad de socios en el mundo, podría desaparecer. Entonces es bastante grave la situación. Ujú. Comentaremos mucho, imagino, durante la charla acerca de la idiosincrasia, ¿no?, alemana, porque de esos contagios menores o fallecidos también que ha habido en este país se pueden achacar también a una razón cultural que yo entiendo que también existe, que el contacto o el distanciamiento ya de base viene en la cultura un poco alemana, también el principio de solidaridad, que aquí se aplica mucho en lo que a la sanidad se refiere, con que todo el mundo sabe que tiene que contribuir para el bien general de todos. José Carlos, tú eres medio alemán, aunque por el nombre y el apellido no lo parezca, pero tú eres medio alemán, naciste en Alemania, tienes la doble nacionalidad. ¿Tú también compartes esa opinión de que los alemanes han sabido gestionar mejor esto por aspectos evidentemente de buena gestión política, económica, pero también por un principio básico del ciudadano, de saber que si hay que cumplir ciertas normas, las cumplen directamente e incluso traen ya de base lo que decía, ¿no?, del distanciamiento, de no directamente ser muy de tocar, ¿no?, de abrazar como somos en España, y eso ha también contribuido a que en Alemania la situación no sea tan grave como otros países? Bueno, yo creo que ante todo es un momento de ser muy meticuloso en cada decisión que se vaya a tomar. A mí me llama mucho la atención en la decisión de la Bundesliga a la hora de volver, que todo el mundo dábamos por hecho que iban a volver el 15, pero Christian Seifert dijo que no podía ser el 15 porque desde el gobierno le habían impuesto a hacerlo en la segunda quincena de mayo, lo que implica que el 15 es la primera quincena, por tanto lo hicieron el 16. Ahí se puede apreciar un poco, ¿no?, la meticulosidad alemana a la hora de tomar decisiones y también de sobrellevar este tipo de crisis. En cuanto a la situación política en España, pues bueno, digamos que la alemana es un pelín más sólida a lo largo de los últimos años, y creo que en Alemania también se ha entendido o se opta por anteponer un poquito también el bien
del país y de su economía, siempre y cuando ellos saben que tienen un sistema sanitario que les permite abarcar una cifra bastante grande de personas contagiadas, ¿no? Aquí las camas UCI que hay, el número al que hay en España es una diferencia abismal, ¿no? Hay mucha más capacidad para abarcar este tipo de pandemias y por tanto yo creo que el gobierno alemán, como también ha dicho Ezequiel antes, es consciente que también a la hora de dar el paso a favor de la Bundesliga va a haber contagios, pero en el caso de que los haya, son conscientes de que cuentan con un sistema sanitario que lo puede abarcar y que puede soportar un poquito el peso de esta crisis. Por tanto, Angela Merkel y su gobierno creo que lo que han hecho ha sido eso, ¿no? Ellos han tomado una decisión a favor de que el país vuelva a rodar, porque es importante, no solamente que contengamos el virus, sino que también el país y su economía y lo que da de comer a toda la gente, ¿no? Y a toda la población, el fútbol incluido. Que todo eso vuelva a despertar y vuelva a rodar, porque si no lo hacemos, y una cosa que me causa bastante incertidumbre y lamento un poco en cuanto a la gestión española es que el país no va a arrancar en breve. Se sigue prolongando un estado de alarma que está poniendo en jaque a una economía de un país y veremos cómo se puede sobrellevar esto. Por mi parte, yo creo que Alemania en esto acierta. También hay que decir que el alemán de por sí no es que le dé igual las normas, pero yo lo que estoy viendo aquí en Múnich durante las últimas 6-7 semanas es que las leyes aquí no se aceptan igual que en ningún otro lado. Yo he estado hace 3 semanas paseando, siempre salvaguardando un poco la distancia de seguridad con los demás y veía a 6 o 7 personas haciendo, pues están en el río sin ningún tipo de pudor. Y eso son también cosas que a lo mejor desde España no se aprecian tanto, pero que también hay que subrayar. La decisión del gobierno está ahí y la entiendo porque además de combatir el virus hay que darle un poco de vida a la economía en un momento tan difícil, pero por el otro lado el ciudadano alemán también podría poner un pelín más de su parte. ¿Estás de acuerdo con eso, Ezequiel? Totalmente. Yo lo viví cuando empezó la cuarentena y se lo decía, me llamaban todo el tiempo medios de Latinoamérica para preguntarnos, bueno, pero los alemanes que son tan serios. Yo creo que la dirigencia política estuvo más a la altura de las circunstancias que la población. Yo veía también, como decía José Carlos, gente tomando cerveza en las calles como si nada ocurriera. Me parece que cambió un poco el día que Merkel dijo en cadena nacional, vale aclarar, la primera en 15 años, este es el mayor desafío que enfrenta el pueblo alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Yo noté ahí como un cambio en la sociedad, pero también he visto mucha gente que se te acerca, que, digamos, nosotros estamos viviendo con libertad, saliendo, pero respetando todas las indicaciones, las normas. Y yo ya he visto también el otro día aquí en el río 4 o 5 personas, hasta te digo, del grupo de riesgo, bebiendo cerveza todas juntas como si fuera una Frühlingsfest de cualquier época, ¿no? Yo igual, ¿no? Yo aquí en Colonia, en Renania-Westfalia, que también ha sido una de las más afectadas por la crisis del coronavirus, con muchos fallecidos, y la gente, la verdad que yo en ningún momento he notado un cambio sustancial en cuanto a tomárselo más o menos en serio. Siempre ha sido, creo que lo mismo, salvo cuando han oficializado el uso de mascarilla, que ahí sí he visto yo un salto bastante claro, ¿no? La gente lo usaba en el transporte público, en las tiendas, la gente se lo ha tomado en serio en ese sentido, pero en los parques, bueno, te das cuenta de que la gente, con el buen tiempo que ha hecho, que eso también hay que resaltarlo porque en Alemania no están muy habituados a tener buen tiempo y hemos tenido 3-4 semanas seguidas de muy buen tiempo y eso la gente ha dicho, bueno, mi libertad individual está por encima de todo lo demás y eso el alemán lo cuida mucho, esa libertad, ¿no? De decidir qué hacer, que nadie me diga lo que tengo que hacer, pero es cierto que se puede haber tomado un poquito más en serio. Pero bueno, es un tema delicado, un tema que da para mucho debate y tampoco quiero desviarme del asunto que es el que nos trae este vídeo de por qué regresa la Bundesliga y lo hace, como dije al principio, por un documento, que es un documento de 51 páginas elaborado por el Task Force, un grupo creado para que se gestionase toda esta crisis y la disputa de los partidos con medidas de higiene, de seguridad, de prevención que van desde la llegada de los equipos a los estadios, durante los partidos, el postpartido, los hoteles, los entrenamientos, en definitiva, medidas para cubrir todo lo que se pueda
toda esta disputa de encuentros, no solamente en los estadios, sino también en los domicilios, en definitiva, poder controlarlo todo, que como decíamos al principio, lo decía Ezequiel, es imposible. Y lo dice, de hecho, el documento que voy a compartir ya para que los que nos ven por YouTube puedan verlo como nosotros, porque es la primera frase que engloba este documento que la gente ahora puede estar compartiendo con nosotros. La frase es clara, lo decía Ezequiel, que no se puede garantizar al 100% la seguridad para todas las partes involucradas, porque eso realmente, lo dice el documento, es imposible. Lo que hay que asegurar es un riesgo médicamente aceptable en vista de la importancia del fútbol, que ya hemos comentado, y el desarrollo de las pandemias. El documento, como la gente puede observar, si no lo leo para los que están por podcast, va a cubrir 3 campos de acción importantes. Los test, que ya hemos comentado, que serán 2 por semana desde el 27 de abril hasta final de temporada, que está fijada para que la temporada acabe antes del 30 de junio. Análisis minuciosos, porque esto va a ser clave, tanto en partidos como en entrenamientos, no solamente a los jugadores, sino todo el personal que esté en el estadio, y garantizar un mínimo riesgo de transmisión durante los partidos y entrenamientos. Vamos a seguir viendo el documento porque es importante que comentemos ciertas cosas que yo considero claves. Los test a las personas del entorno del jugador, porque en el hogar también habrá control y hay una cantidad de medidas que son básicas para la gestión de este tipo de circunstancias como un virus, pero es un control y test a personas que estén en el hogar con el jugador voluntario, ya que como no tienen contrato con la Bundesliga, tanto su mujer o su familia más cercana, sus hijos, pues no se pueden hacer controles obligatorios, pero sí voluntarios, y se deben documentar por escrito. Y si el entorno del jugador, en este caso el hogar, no está 100% protegido, el club deberá garantizarle un alojamiento durante el tiempo que sea necesario para que no esté en un lugar, en este caso, de riesgo. También hay una cosa interesante, si alguien quiere comentar durante el vídeo o durante esta explicación algo o puntualizar algo, está abierto, tanto José Carlos como Ezequiel. Unas pruebas adicionales de anticuerpos que lo que buscan estas pruebas es reducir el número de test que tengan que hacerse, pero siempre y cuando se pueda, digamos, demostrar en un gran grado de especificidad que ese jugador pues es realmente inmune al virus. En ese caso, entonces sí, se pueden evitar esos falsos positivos porque hay algunos otros coronavirus, no el que estamos tratando en esta cuestión, que pueden hacer que se den positivos sin ser realmente positivos, esos falsos positivos. Por tanto, esos test que se están haciendo de manera complementaria de anticuerpos pueden ayudar a reducir el número de test si encuentran realmente a jugadores que son inmunes al virus. Si alguno quiere comentar algo, o yo no soy ni mucho menos científico, es lo que me he podido leer en el documento, pero si José Carlos o Ezequiel quieren comentar algo, tenéis los micrófonos abiertos. Lo que sí me gustaría puntualizar, quizá aquí que hemos estado hablando ya de los test, que en Alemania y creo que en muchos países ha habido muchas críticas por el tema de por qué un sector como el de fútbol recibe tantos números de test cuando a lo mejor le podrían hacer falta a otras personas. Aquí en Alemania ha quedado muy claro que no le va a faltar test a nadie. De hecho, la Bundesliga, y Christian Seifert en persona lo dijo, que si en un momento existiera una escasez de test, la Bundesliga sería los primeros que iban a dar marcha atrás y pondrían a disposición de aquellos que verdaderamente lo necesitan los test. Pero, o sea, yo creo que he leído de la cantidad de test que hay en Alemania, la Bundesliga creo que ni acapararía un 1%. O sea que... No, además, de la capacidad de casi 600.000 test por semana, hay más de 100.000 que quedan sin usarse porque no son necesarios. Con lo cual, de momento, el sistema está bastante holgado para los 25.000 que necesita la Bundesliga en las 9 fechas, que sería un cuarto de lo que sobra cada semana. Mm. No, la verdad que en ese sentido la Bundesliga ha sido bastante clara. No se va a quedar nadie sin test. La Bundesliga cubre un margen importante, pero no llega a un porcentaje ni muchísimo menos grave para todo lo que es la sanidad. Y insisten también desde la liga que si eso fuese así, si perjudicasen que hubiera gente que de verdad lo necesita, que no tuviera test, ellos definitivamente pues aparcarían todo eso, pero lo han hecho porque pueden contenerlo. Y siguiendo con eso, como decía, compartiendo otra vez la pantalla, que la gente que nos esté viendo por YouTube me perdone porque soy un poquito torpe en este tipo de circunstancias, siguiendo un poco con el documento, ese oficial de higiene, que a mí es que me fascina, la figura clave de este documento. ¿Me lo puedes leer en alemán, José Carlos?
Hygienebeauftragte. Ok, gracias. El oficial de higiene, que va a ser una de las personas clave, yo creo, en toda esta gestión de la crisis, ¿no? O que se puedan jugar los partidos, porque va a ser un poco la persona que se encargue de que se cumplen las medidas de higiene. Podrá delegar, ¿eh? Ahora lo veremos, podrá delegar también en otras figuras que sean médicamente, evidentemente, competentes, ¿no? Para poder gestionar todo esto durante los partidos. Será elegido por cada equipo, puede o no ser el médico del club y tendrá, entre otras, las tareas de controlar el acceso y educar sobre las medidas durante los partidos, también comprobar el estado de salud con un cuestionario que después leeremos en este documento, como con medir la temperatura también de entrar dentro de ese control de la salud, y tiene también la potestad de denegar el acceso si no cumple la persona los requisitos sanitarios, que en este caso entran todos, porque se van a pasar todos por ese control, tanto los futbolistas como las personas que trabajen de televisión, como los que estén en el campo, los recoge pelotas durante el partido, que también bajan en número. En definitiva, una figura esencial en todo este proceso. Como dije antes, bueno, puede delegar en otras personas, no varias, solo una persona más durante los partidos. En cuanto al contenido, aquí es importante porque hay tres: los partidos, los entrenamientos, bueno, yo diría cuatro: el hogar y los hoteles. En cuanto a los partidos, iremos ya entrando al grano. Va a haber tres zonas que a mí me encanta, que son estas, las tenemos en alemán, que son básicamente la zona del estadio dentro del mismo, la tribuna y los aledaños, o lo que es el recinto del estadio. En ese sentido, en la zona 1, pues la gente se puede imaginar, ¿no? Entra el terreno de juego, entra los vestuarios, entra el túnel de vestuarios, la zona también técnica, que entiendo, José Carlos, si tú me traduces bien, que ese Spielfeld Random sería ¿qué en concreto? Es como el borde que hace el Efectivamente. campo, ¿no? O sea, básicamente las líneas de fuera, incluyendo siempre la zona técnica. Donde van las cámaras de televisión, que todo también va a ser reducido, el área técnica del entrenador también será reducida. En definitiva, toda esa zona comprende la zona 1, la tribuna donde estarán los medios de comunicación. Creo que José Carlos y bueno, también Ezequiel estaréis en algún que otro partido, y en la zona de medios la separación también es obligatoria, de 1,5 metros o 2 metros, creo, mínimo. Y José Carlos, ¿tú vas a ir al primer partido del Bayern en casa? ¿Lo tienes ya decidido? No, todavía, o sea, sí lo hemos decidido, pero no iré al primero del Bayern, iré al Bayern Düsseldorf, Ujú. porque son 4 partidos los que restan y lo vamos a dividir entre los 4 reporteros que tenemos aquí en el TZ del Bayern. Y sí, pero tenemos confirmado de que mi periódico es uno de los, creo que un poco más de 20 medios que tendrán acceso al Allianz Arena cuando el Bayern juegue en casa. Como estamos viendo la zona 1, la gente que nos ve por YouTube lo puede leer, que comprende, como decíamos, el interior del estadio, el personal necesario, pues bueno, la gente se lo puede imaginar: jugadores, suplentes, árbitros, recoge pelotas, que también lo decíamos antes, paramédicos, personal de seguridad e higiene, y también hay un personal necesario para las obligaciones con los derechos de televisión, o la gente que produce los partidos para la televisión, la señal básica, también el VAR entraría dentro de esto, los que recogen los datos y los fotógrafos. Todo eso dentro de la zona 1 del interior del estadio. La zona 2, pues comprendería la tribuna, donde entran delegaciones de los clubes, zona para medios, cámaras, sala y centro de control. Y la zona 3, que decía antes, el recinto del estadio, donde va a comprender, eso es importante, las reglas que aplique normalmente el club local. Y fuera de este área, pues evidentemente queda bajo el control de la policía, ya que es área pública. Son las tres zonas, y esto es importante: el número máximo de personas en cualquier momento entre las tres zonas va a ser 300, y el número máximo de personas por zona al mismo tiempo será de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que no podrá haber, digamos, en una zona 150 y en otra 50 para compensar esa media, digamos. Tiene que ser máximo de personas por zona al mismo tiempo, 100. Tú, Ezequiel, también va a ser una de esas 300 personas, imagino, en algún que otro encuentro, ¿no? Sí, yo creo que me van a dejar estar en la zona 3, en el mejor de los casos.
porque como yo reporto a un medio internacional, no tengo la posibilidad de acreditarme para ser uno de los medios como José Carlos, que va a estar sentado en la tribuna cubriendo el partido. Ujú. Pero bueno, si Dios quiere, vamos a estar haciendo alguna actividad en las inmediaciones del estadio. En las inmediaciones del estadio, que va a comprender también una importante medida organizativa, como es la llegada de los jugadores al estadio en los aspectos organizativos de este plan que tiene ya la Liga Alemana, aprobado por el organismo gubernamental, por decirlo de alguna forma, y que tiene, como digo, estos aspectos organizativos a los que leen por YouTube y a los que lo escuchan por podcast. La llegada al estadio de los equipos, en varios autobuses, manteniendo distancia de seguridad, uso de mascarilla dentro del autobús. Cuando sean partidos en casa, los clubes locales tienen la posibilidad de ir al estadio en coche, con diferentes rutas hacia vestuarios, siempre distancia de seguridad temporal y espacial de los dos equipos, también hay que hacer mella en eso. En vestuarios, distancia mínima de 1,5 metros, separación entre titulares y suplentes, limitar la estancia en ese vestuario de 30 a 40 minutos a poder ser, porque se recomienda también las duchas a poder ser individuales, y si no, y se pide que sea la mejor opción, la ducha en el hotel. Mascarilla también obligatoria dentro del mismo. En el túnel, distancia mínima. Yo he entendido esto en el documento, no sé si lo habéis leído, que el que primero llega es el que primero dispone. O sea, si llega un club... El ¿Sí? primer equipo que esté listo salta al campo de juego. Efectivamente, porque tiene que tener separación entre uno y otro al momento de saltar al terreno de juego. Lo mismo en el descanso y lo mismo, entiendo, al final del partido. En el calentamiento, pues lo comentado, ajustar un poco el tiempo a las circunstancias, y eso sería un poco lo referente a la llegada, entrar al campo y demás. Esto es importante porque se ha comentado mucho también en medios en España, en Latinoamérica, de la salida al campo de los equipos. Durante el partido, evidentemente, no habrá niños, no habrá ningún niño agarrado de la mano del jugador, no habrá mascotas, no habrá foto de equipo, no habrá apretón de manos, no habrá tampoco producción de apertura, será todo muy escueto. Los jugadores saldrán al campo y jugarán. Yo imagino que el árbitro pitará y empezará el partido prácticamente sin ningún tipo de emoción cero. No hay formación conjunta, lo dicho, en los banquillos un jugador cada 2-3 asientos, 1,5 metros de separación, con la posibilidad de que se pueda ampliar. Si tienen mascarillas, entiendo que no será tan necesario la separación de 1,5 metros. Minimizar el concepto de televisión, también se reduce el número de reporteros de campo, el número de cámaras, adaptación de la zona técnica, y en el descanso, pues lo que hemos comentado, salida separada de los equipos y poco más, dejando de compartir un poco pantalla para analizar todo esto, que es mucho. José Carlos, bueno, nos enfrentamos a un escenario que nunca se ha visto en el fútbol. Yo no sé cómo lo viviremos los que estamos viéndolo por televisión, los que están en el campo, pues también lo vivirán un poco todo muy gélido, porque si ya de por sí no tener público es gélido, el hecho de vivirlo así, con esa frialdad de los jugadores saltando al campo, sin niños, sin música, sin nada, ¿cómo prevés este inicio de la Bundesliga? Raro, como Raro, lo ¿no? acabas de decir, ¿no? Muy raro, porque yo creo que también los jugadores van a tener que adaptarse un poquito a lo que va a ser esta nueva normalidad, por decirlo así, en el fútbol, ¿no? Mm. Yo creo que un jugador como Robert Lewandowski o Marco Reus están acostumbrados a jugar todos los fines de semana delante de miles y miles de personas, como tú y yo a lo mejor estamos acostumbrados a jugar solos en el parque de al lado de casa, ¿no? Y al final es lo mismo que si tú y yo mañana jugamos delante de 80.000 personas. Es una situación a la que cada uno tiene que adaptarse. Creo que también según vayan transcurriendo los partidos, cada uno se irá adaptando un poco más a esta nueva normalidad, pero va a costar. Va a costar también en los hábitos de verdaderamente interiorizar todo este tipo de normas. Y bueno, poco a poco, teniendo cuidado y, como te decía antes, yo creo que también va a haber momentos en los que todas estas directrices no van a poder, no digo ser llevadas a cabo, sino a lo mejor cada uno en un momento de euforia, de trasmarcar un gol, se abrazará a un jugador y tendremos titulares, pero al final esto es humano, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que intentar de llevarlas a cabo lo mejor que pueda, pero hay que respetar también un poco de que se trata de personas como tú y yo, de Mm. que pueden cometer errores, como pasó con Salomón Kalou. Yo creo que fue un error de lo más grande, pero yo creo que
no sé, al final tenemos que aceptar un poco que van a ocurrir errores y hay que perdonarlos también porque no todos somos perfectos y no se va a poder llevar a cabo a la perfección porque es imposible. Se hace hincapié en el documento de que al final todo depende también de cómo la gente afronte estas normas, ¿no? Que pueden estar muy bien las normas, pero hay que seguirlas y que dependerá también mucho de esa solidaridad que decíamos antes entre los que estén en el estadio, que como digo, serán un número muy reducido. Habitualmente la gestión de un partido de fútbol, sea en Alemania o sea donde sea, pues es una locura por medios de seguridad, por público, sobre todo, ¿no? Cuando se juntan 50.000 personas, gestionar todo eso es muy difícil. Ahora la gestión será mínima en ese sentido y yo entiendo que los 300 personas que estén en un partido cumplirán a rajatabla esas medidas. Vemos a los que estén viendo por YouTube el mapa de un ejemplo, en este caso el Borussia Park de Mönchengladbach, cómo sería un poco la distribución del personal que estará durante un partido. Los jugadores, evidentemente, sobre el terreno de juego, los banquillos podemos ver un poco también, la parte de tribuna, siempre esa separación entre las personas que estén en la grada, los recogepelotas también detrás de la portería ubicados, como los fotógrafos también. En la grada entiendo que está el personal de seguridad, que también será mínimo, por parejas podemos observarlo, o sea que todo muy escueto, muy reducido y por tanto, bueno, una situación novedosa que también comprende evidentemente aspectos higiénicos que son importantes, fundamentales en toda esta gestión, como es a la hora de informar, ¿no?, a las personas presentes en el estadio con carteles, a través también del oficial de higiene y del personal dedicado a esto. El control de la entrada de jugadores y de personal siempre será con mascarilla, el cuestionario de síntomas, el control de la temperatura a través del oído. El oficial de higiene, como decíamos antes, gestiona o decide, en este caso, la entrada y tiene potestad para expulsar a quien no cumpla esos criterios. El proporcionar siempre desinfectante de manos en el mayor número de zonas posibles. La limpieza regular de las zonas del estadio donde normalmente va a pasar la gente, que esté siempre bien limpia. Las puertas, lo decíamos también al principio del programa, lo máximo posible que estén abiertas, evitar tocar los pomos y a poder ser con el codo y obviamente la mascarilla obligatoria a todos los que estén presentes en el estadio. Los balones, esto es muy, muy curioso, también desinfectados antes y durante el partido. Aquí van a tener trabajo, Ezequiel, yo no sé si nos han comentado algo de quién va a desinfectar el balón, cómo, cuándo, eso cómo nos podemos imaginar. Tal vez será tarea de los 4 Sí. recogepelotas, no lo sé. Hay que ver que el balón no quede mojado, porque eso puede ser una complicación para los arqueros. Pero a mí va a ser distinto, va a ser una nueva normalidad. La verdad que no me escandaliza porque esto, como decíamos, viene en el contexto de que toda la experiencia que estamos viviendo es diferente. La semana que viene abrirán los Biergarten y no va a ser lo mismo que antes. Si quieres ir a una tienda de ropa, te desinfectan en la entrada, haces cola para entrar. O sea, todos nos hemos acostumbrado a otra realidad y bueno, creo que los jugadores de fútbol lo van a hacer también. Y nos costará el primer partido que veamos, nos pasó en la Champions, cuando vimos al PSG contra el Dortmund, fue bastante triste. Nos pasará una vez, 2 veces y después nos acostumbraremos porque me parece que esto va a ser durante todo el año, no solamente esta parte de la temporada. Y respecto a esto, cambiando un poco de tema, al interés que se ha podido despertar en las últimas semanas, imagino que aquí los tres estamos ahora bombardeados por llamadas telefónicas, todo el mundo quiere saber qué ocurre en la Bundesliga. Ezequiel, ¿tú crees que ese interés se va a ir diluyendo un poco cuando pasen 2 jornadas o se va a mantener? Mira, depende. Durante unas cuantas semanas va a ser prácticamente la única actividad deportiva de las top que va a estar, ya ni hablo de fútbol, de cualquier cosa que se va a estar disputando. He notado mucha gente en redes sociales diciendo qué ganas de ver jugar al Hannover contra el Paderborn y le explicas, no, mira, juegan en categorías diferentes, claramente no conocen la Bundesliga, pero mucha gente que dice, bueno, tengo algo que ver, estamos aburridos de ver Netflix o de ver, me he visto todos los especiales de los mejores partidos, la era Klopp, el Bayern de los 70, cualquier cosa que no sea de archivo va a ser apreciada y me parece también hasta hay un cierto morbo y un cierto a ver cómo lo hacen los alemanes. A mí me decían colegas españoles muy ligados al Real Madrid, estamos con el ojo muy atento porque el protocolo en España tiene muchas cosas similares y claramente esto que está pasando en Alemania va a ser un ensayo para ellos, para ver
qué funciona y qué no, siendo que los alemanes han marcado la punta, ¿no? Seguimos viendo a los que nos ven por YouTube. Hago siempre insisto, ¿no? En ese punto, porque los que estén por podcast no pueden ver lo que estamos viendo tanto Ezequiel como José Carlos y yo, ¿no? El hecho, seguimos con las medidas, ¿no? La comida del equipo va a tener que ser preparada en el hotel por el cocinero del equipo y llevada al estadio por él mismo. Además de esas botellas personalizadas que van a ser también desechables, ¿no? Con el nombre de cada jugador, que no pueda beber todo el mundo de distintas botellas, distancia de seguridad en salas comunes, obviamente en vestuario y duchas, recomendación, como decía antes, de duchas individuales, la zona wellness obviamente cerrada, sobre todo la sauna, gimnasio con mascarilla y desinfectante de manos regular, porque no se recomienda el uso de guantes, y a evitar las conversaciones privadas, reuniones obligatorias siempre cortas y a distancia, y como decía también, tocar botones del ascensor, las manijas y los pomos. La alternativa que se da desde la Bundesliga es tocarlo con los codos. Esto es lo que decía antes, cuando me refería a la producción televisiva, cómo serán un poco las unidades móviles, que Ezequiel conoce, imagino, bastante bien, cómo van a hacer también la distribución dentro de las unidades móviles, separadas como estamos viendo por imágenes, también dentro de cada unidad móvil la posibilidad de poder lavarse las manos el personal que allí trabaje, pero una cosa que se insiste, y no solamente a los que produzcan televisión, que al final son personal importante en esta disputa de encuentros, además, yo diría que los segundos por importancia después de los jugadores y el cuerpo arbitral son la producción televisiva separada completamente del sector deportivo, con un sentido alto que se pide de responsabilidad, con una higiene constante, y además el personal de producción va a estar ubicado en las 3 zonas, la 1, la 2 y en la 3. Por tanto, son gente importante en esta producción situación de crisis en la Bundesliga, y el oficial de higiene con el responsable de producción televisiva deben de intercambiar información de manera constante. O sea que 2 figuras clave, ya lo hemos comentado, oficial de higiene y responsable de producción televisiva. Ezequiel, está claro, ¿no? Yo creo que la gente que esté viendo el vídeo o oyendo por podcast, queda claro hasta ahora cómo va a proceder la Bundesliga, por qué el gobierno alemán ha dado el sí. Este documento está muy elaborado y si se cumplen las medidas a rajatabla, lo que decíamos, ¿no? No se puede evitar el 100% que nadie se contagie, pero si se cumplen las medidas, se puede llegar a disputar la jornada y la temporada sin ningún problema. Totalmente, y si en algo son buenos los alemanes es en planificar, en pensar escenarios, tal vez no son buenos improvisando y resolviendo problemas porque no los tienen, porque todo está planificado, todo está pensado. Yo siempre lo cuento en Latinoamérica y se ríen, se tuvo que suspender pero por esta situación, pero a mí me llegó una invitación para un evento que ocurría en 2020, en el 2018. Cuando yo no tenía idea de qué iba a estar haciendo dentro de un año y medio, pero bueno, así trabajan los alemanes y por eso es posible. Por eso también, y es una pregunta muy recurrente, creo que este protocolo o este plan, yo no sé si es extrapolable a otras ligas o a otros países. Me parece que no hay 2 soluciones iguales, ni siquiera para 2 países como pueden ser Francia o Alemania, que están hermanados. A mí me preguntaban, ¿puede volver el fútbol en Colombia con el protocolo de la Bundesliga? Bueno, es otra situación. Son otros los estadios, es otra la infraestructura, es otra la situación del sistema de salud. Y una cosa que destaca siempre Christian Seifert es, si podemos hacer esto es porque vivimos apañados por uno de los sistemas de salud más modernos y sofisticados del mundo. Obviamente no, esto no está en todos lados y yo no sé cómo va a ser en Inglaterra y no sé cómo va a ser la UEFA para hacer viajar a los jugadores por toda Europa. Son preguntas que me cuesta mucho más esclarecer que cómo se va a desarrollar esto de la Bundesliga. Recordemos que, bueno, en Inglaterra han decidido que finalmente también se jugará la Premier. En España están ya los clubes preparándose, como hace poquito lo hacía la Liga Alemana. Se va a jugar, por lo visto, en meses que yo creo que en España debería estar prohibido por ley jugar un partido de fútbol, porque si en julio se juega la Liga y se va un partido a Sevilla, yo imagino, José Carlos, un Betis Levante en un 15 de julio en Sevilla, da igual 40 grados. si lo pones a las 10 de la noche, es que hasta las 3 de la mañana hace mucho calor, es imposible.
40 grados Ezequiel a las 2 de la mañana. Claro, es que ese es un poco... No, yo he vivido unos cuantos partidos del Betis en agosto en Sevilla y yo no le recomiendo a nadie jugar, bueno, en semejante horno, ¿no? Es complicado para los jugadores, sobre todo para aquellos que no lo están acostumbrados. Es una cosa que hay que tener en cuenta también en el plan sanitario que haga la UEFA, Claro. sobre todo para países como España. A mí hay una duda que desde el principio me quedó, creo que hoy es la menor de las dudas. Todos saben que la idea de la UEFA es retomar la Champions a partir del 7 de agosto y terminarla muy cortito. Digo, si la Bundesliga logra terminar el 28 de junio, si todo esto sale bien, la Liga se estará jugando en julio, la Premier veamos cómo. ¿Qué van a hacer los equipos de la Bundesliga que jueguen en Europa? Mientras todos los demás están compitiendo, se irán de vacaciones, seguirán entrenando, digo, porque también puede ser una desventaja no competir. No sé cómo va a ser todo eso, pero bueno, hoy creo que la inmediatez es cómo se juega la Bundesliga, ¿no? Y seguimos también con el tema del clima, porque en agosto el que se enfrente al Atlético de Madrid en cuartos de final, porque Madrid también en agosto hay que verlo. La calor que hace en Madrid, no sé, yo todo lo veo todavía con mucho recelo, pero bueno, la Bundesliga, que es lo que nos atrae en este vídeo, está ya para arrancar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, si la gente me permite, en este vídeo, porque sé que Ezequiel y José Carlos pues tienen que a lo mejor beber algo de agua, ir al servicio a lo mejor, o yo. Así que hago una pausa. A la gente que nos esté oyendo por podcast, habrá una musiquita que suene a partir de ahora para hacer esta transición, y a los que nos ven por vídeo pues será un pequeño salto, así que se queden ahí que seguimos hablando de fútbol alemán. Bueno, seguimos en este vídeo, primero de Guardiolato Televisión, insisto, podcast también, a la gente que nos esté oyendo por Spotify y por iVoox, que por qué regresa a la Bundesliga. En la primera parte hemos hablado mucho del plan de higiene. Vamos a ir cerrando ese plan de higiene que tenía muchos apartados. He resumido al máximo todo lo que he podido, pero para ir cerrándolo hay una cosa que he comentado antes que me parece muy interesante, que es el cuestionario, ¿no?, que se realizará en el acceso al campo, un cuestionario que tiene preguntas que tampoco le va a sorprender mucho a la gente. ¿Qué preguntas serían? Un cuestionario sobre si tienes o no el virus. El cuestionario es sencillo y bastante repetitivo. ¿Has tenido fiebre en los últimos 14 días? Tos en los últimos 14 días, siempre las últimas 2 semanas. Garganta o miembros doloridos en los últimos 14 días. Problemas respiratorios también en los últimos 14 días. Pérdida del sentido del gusto o del olfato en ese tiempo. Contacto con un contagiado en ese tiempo y poco más. Si alguna zona de riesgo ha visitado a la persona en cuestión en los últimos 14 días, y eso sería un poco para ir cerrando el cuestionario de acceso al estadio. Como decía, además de los partidos, los entrenamientos tienen control. Básicamente es un poco traducir las medidas de los partidos o día de partido a los entrenamientos. Lo mismo, estancia en vestuarios, reducirla al máximo, control de entradas regulado también por el personal de seguridad de cada club en cuestión. El oficial de higiene sigue siendo el responsable en los entrenamientos de velar porque se cumplan las medidas. Siempre entrenamientos a puerta cerrada. En Alemania es una de las ligas que más tiene entrenamientos a puertas abiertas, pero obviamente eso ya queda completamente descartado. Reunión del equipo siempre cortas y en salas grandes y bien ventiladas. Cierre de la zona wellness, como decíamos antes, en los partidos, especialmente la sauna. Gimnasio, como decíamos en los partidos, con mascarilla y desinfectante de manos, sin guantes. Y esto, no sé si lo he entendido bien, Ezequiel, lavar la ropa y bota por uno mismo. O sea, el jugador tiene que poner la lavadora y lavar su indumentaria de entrenamiento para proteger de esta forma al utillero. ¿Esto es así? Por lo que yo entiendo, sí, Sí, es ¿no? exactamente así, sí. Pues será interesante ver cómo pone la lavadora los Thiago, los Müller, los Lewandowski, pero van a tener que ¿Sabrán hacer... cómo funciona? Imagino, espero, ¿no?, que en casa le hayan enseñado. Y bueno, el contenido, como decía, también de entrenamientos pasamos a hoteles y el ámbito privado. Y en hoteles, bueno, están los equipos, recordemos, concentrados desde el pasado domingo algunos, sábado creo que también, y el último ha sido el Werder Bremen, que juega el próximo lunes ante Bayer Leverkusen, ya todos metidos en hoteles. Y hay también oficial de higiene, siempre en contacto, como hacía con el productor o el responsable de producción televisiva, aquí siempre en contacto a poder ser anticipado lo máximo posible con el gerente del hotel. Personal reducido en el hotel, áreas exclusivas para el equipo, intentar garantizar que el equipo esté lo más aislado posible. Prohibición de área fitness, mascarilla siempre que se esté fuera de la habitación. No se limpian habitaciones mientras el equipo esté en el hotel.
Yo no sé eso si si pensamos en estancia de 7 días en un hotel, en estas concentraciones o mini concentraciones que hacen los equipos en estos momentos, no se va a limpiar la habitación durante 7 días. Ahí dependerá también mucho de cómo la tenga cada jugador, pero entiendo que siendo un ámbito privado, nadie va a meterse dentro a ver cómo la tiene cada jugador, pero no se va a poder limpiar mientras el equipo esté en el hotel. En el comedor, distancia mínima de 2 metros y sin buffet, mínimo contacto entre jugadores, bastante triste todo. Y ya, bueno, resumiendo un poco ya y terminando con este plan de higiene, los puntos básicos en el ámbito privado, también intentar mantener la distancia, no contacto con los vecinos, distancia en la calle de 2 metros, como todo el mundo sabe, prohibición de visitas, no transporte público, pocos jugadores usan el transporte público, por ahí alguna vez creo, José Carlos, que en Múnich Hummels cogió el metro, pero creo que pocos usan el transporte público. Regla para todas las personas de la casa, a poder ser que las cumplan todos, y en las personas de la casa, bueno, espacio compartido ventilado. Aquí llega un punto que a la gente le hará gracia, pero es un punto que creo que es también de comentar, que es que hay que evitar el contacto directo con fluidos corporales, especialmente la zona de la boca y la garganta. Lo que no me quedó claro es si esa prohibición de contacto directo con fluidos corporales solamente con personas que tengan problemas respiratorios o si, por resumirlo rápidamente, si el jugador se puede dar un beso con su novia. Entiendo que sí, ¿no? Porque si la novia no está contagiada, se pueden besar perfectamente. ¿O cómo va eso? ¿Alguien me puede explicar un poco este asunto que me queda ahí un poco en el aire? Yo no sé, a mí lo que no me queda claro, por ejemplo, es que va a pasar, van a abrir los colegios ahora, las escuelas. Mm, eh, el jugador que tenga un hijo en edad escolar, que va a la escuela, el hijo potencialmente va a estar en contacto, obviamente, con mucha gente y podría traer el virus desde muchas... Obviamente que también las escuelas están controladas, pero mm. bueno, es otro factor de riesgo que se agrega, que es diferente del jugador que es soltero o que vive solo. Sí, sí, totalmente. Ahí no sabemos bien qué va a pasar, cómo van a controlarlo. Entiendo que en las guarderías también van a tener que llevar mascarilla, si no entiendo mal, los niños. No, no sé si todas las regiones, pero eso había leído. Limpiar, evidentemente, superficies que se toquen con frecuencia en la casa. Entendemos bueno, que la mesa, vasos, etcétera, y evitar contacto eso con lo que comentaba, ¿no? Con objetos, en este caso me he equivocado en la escritura, potencialmente contaminados, cepillos de dientes, vasos, etcétera. La higiene de manos, importante, siempre con agua caliente y jabón, antes y después de preparar la comida, muy importante, antes de comer, después de usar el baño, tampoco está descubriendo nada este plan de higiene. Toallas de papel desechables para secar las manos y limpieza regular de la ropa, ropa de cama, toallas de baño, y la mascarilla en casa no es necesaria. Con esto damos por finalizado el análisis, que es bastante denso. La gente por YouTube, que me perdone, pero creo que era importante repasar un poco los puntos claves de este documento, que creo que José Carlos lo quiere, ¿no? José Carlos, ¿me has pedido que te deje por ahí una copia? Sí, estaría, para mi archivo siempre vienen de lujo este tipo de maravillas. Bueno, la gente que ha visto por YouTube también puede copiarlo, o sea que tampoco he hecho nada especial. El objetivo era que la gente supiera un poco en español, porque el documento en alemán es muy denso, todo lo que la Bundesliga ha preparado para poder reiniciar la competición, y de esa competición, Ezequiel, si te parece, para ir cerrando un poco el vídeo y que no se haga eterno, podemos hablar en esta parte final del mismo, de qué podemos esperar a nivel deportivo, que aunque queda en un segundo plano, no deja de ser también, bueno, lo que la gente está esperando, ¿no? ¿Qué podemos ver del Bayern de Múnich? ¿Qué podemos ver del Borussia de Dortmund? Que, recordemos, nos fuimos al parón hace ya casi 2 meses. Lo último que yo recuerdo, porque he visto poco fútbol, tengo que reconocerlo, lo último que recuerdo es un Bayern intratable, que goleó al Hoffenheim haciendo un fútbol, yo creo que el mejor de toda la temporada, con un Müller en estado de gracia, con un Lewandowski que además ha tenido la suerte de que durante el parón se ha recuperado de la lesión que le haría perderse 4 partidos, no se va a perder ninguno. Eh, Ahora mismo Ezequiel, complicado que al Bayern se le vaya el título, ¿no? La verdad no te lo podría asegurar, depende de muchas cosas, depende de cómo estén los jugadores, de cómo les juegue esto en la cabeza de cada uno. Yo no sé si el Bayern le va a ganar la Unión Berlín. Mm. Es la lógica, ¿no? Ahora, no firmaría un papel que te lo asegure. Por lo que escuché, no van a llegar ni Emre Can ni Witsel al debut en el Revier Derby frente al Schalke, con lo cual el Dortmund tiene, creo, se pierde a 2 jugadores claves del mediocampo
que hoy no puede reemplazar. No sé cómo va a ser para solucionar eso en el partido más caliente de la temporada. ¿Cómo va a ser un Revier Derby sin gente? Porque todos dicen, bueno, es el partido más espectacular, claro, por lo que pasa afuera también. Es muy difícil. En Leverkusen hablan de pelear el título. Y bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿cómo estará el Leipzig de Nagelsmann? Bueno, que ha tenido rachas en las que era intratable, rachas en las que tenía dudas. ¿Cómo volverán estos chicos? La verdad, yo los invitaría a todos a ver la Bundesliga porque podemos ver, ya si vemos siempre cosas raras, goles en los últimos minutos, partidos que salen 4-3, bueno, cualquier cosa puede llegar a pasar porque hay que ver qué tan concentrados van a estar todos los jugadores en un tiro de esquina, por ejemplo, y qué cosas pueden pasar. Claro, porque Yo creo, eso no lo perdona, José Carlos, que no lo hemos comentado sí, durante el plan. Yo también he leído, se ha dicho en algunos medios, que el contacto durante los partidos el mínimo posible. José Carlos, el fútbol es un deporte de contacto. ¿Cómo se va a llevar todo eso? ¿Cómo lo afrontarán los jugadores? ¿Van a intentar medir las entradas o cómo crees que irá la historia? no, yo creo que el jugador intentará jugar al fútbol como viene siendo habitual durante los últimos años. Lo que yo creo que sí se intenta un poco evitar son, bueno, festejos con 30, con banquillo encima del jugador, o sea, ese tipo de festejo exagerado creo que le han dicho los jugadores que no lo hagan, pero al final es imposible evitar el contacto en el fútbol. Y en cuanto a lo que dice Ezequiel, totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos esperar incluso hasta una temporada nueva, porque al final el fútbol ha estado 2 meses parado, los equipos han hecho una mini preparación de apenas una semana y no sé, seguro que vosotros también os acordáis de inicios de liga totalmente locos, en los que después de 9 jornadas a lo mejor el Unión Berlín, por decir algún club, estaba a la cabeza de la clasificación. Yo Sí, creo que Hoffenheim campeón de invierno. sí, sí. totalmente de acuerdo. O sea que yo creo que podemos esperar una Bundesliga completamente nueva y que no tenga nada, exclusivamente nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a antes del parón. Por tanto, yo no descarto ningún tipo de sorpresas y yo creo que lo más fundamental y lo más clave va a ser la cabeza de cada uno. Aparte del aspecto físico, que obviamente también va a ser clave porque los jugadores ahora mismo no están en plenas condiciones de rendimiento y en el centro de una temporada donde cada uno rinde más, va a hacer en la cabeza. ¿Cómo voy a afrontar este partido? ¿Qué equipo va a estar más unido? ¿Qué equipo va a poder afrontar este tipo de situación mejor? Yo creo que eso va a ser clave y no descarto que haya sorpresas también en la lucha por el título. Decía Nagelsmann en una entrevista en el Kicker, que salió publicado ayer, lunes, que van a afrontar estos partidos como si fuera un torneo corto, como una Eurocopa. Son 9 partidos, a intentar ganarlos todos y a ver lo que pasa. Que el Leipzig también Y pelea por la Liga. Dime, Ezequiel. atento con los 5 cambios. Digo, vengo ganando 1-0, faltan 5 minutos, ¿me quedan 3 cambios? Bueno, yo creo que No se juega más. yo creo que eso lo quieren regular, ¿eh? Eso no está tan claro todavía, eso quieren regularlo porque, claro, como tú dices, ¿no? Sería una estratagema bastante sucia y ahora se busca que no haya suciedad, si la gente me permite la broma, pero yo Va a creo haber que una no. reunión el jueves sobre Claro, eso. claro, A para Mourinho le hubiera probarlo. encantado ese tipo de regla, ¿eh? Yo creo que, a ver, van a intentar evitar que no se puedan hacer eso, ¿no? Que decía Ezequiel, pero los 5 cambios vienen bien, ¿no? Jugadores que van con muy poco rodaje. Había equipos que se negaban, o no se negaban, o preferían jugar un poco más tarde, como el Werder Bremen, que llegan faltos de ritmo. Es que además el Werder Bremen, con una cantidad de lesionados durante toda la temporada, tiene solamente problemas, está fatal y se juega a descender de categoría. Entiendo la prudencia, pero en esa lucha por descender, por pelear por el título, el Bayern poquito lo va a tener, digamos, menos difícil que otros para intentar ganar la Bundesliga, dejémoslo ahí, pero es cierto que todo empieza de nuevo. Por el descenso, Ezequiel, ahora mismo Paderborn, difícil que se salve. Werder Bremen, como decía yo, lo tiene muy, muy complicado, pero como la Bundesliga siempre es una competición abierta hasta el final, yo ahora mismo, tanto por la pelea por entrar en Europa como la pelea por el descenso, está bastante abierto, ¿no? Porque ves un poco la clasificación y está también con problemas el Eintracht de Frankfurt, que podría también sufrir con un descenso esta temporada, un equipo que empezó peleando en Europa. ¿Te mojarías con algún descenso claro en la Bundesliga, Ezequiel, o lo dejamos también abierto? Yo creo que el Paderborn se gastó muchos cartuchos, tuvo posibilidades de Sí, empatar en Múnich, de ganar en Dortmund sí. y no pudo. Me parece la va a tener muy complicada, más teniendo en cuenta que debe tener un plantel mucho más corto.
y ante cualquier contagio, ante cualquier lesión que no descartemos, va a estar más complicado. Hay que ver el Colonia que ha sorprendido, pero es un equipo súper irregular. Veremos si John Córdoba sigue en ese estado de forma espectacular que venía. No creo que nos podamos agarrar a ninguna lógica, ¿no? Sí, sí, José Carlos, como hemos comentado, ¿no? La Bundesliga está más abierta que nunca. Siempre es una liga muy abierta, porque la gente siempre se empeña en decir que la Bundesliga es una liga que no tiene ningún interés, porque siempre la gana el Bayern. Pero uno ve debajo del Bayern, que además este año es cuando más disputado está la pelea por el título de los últimos, no sé, 15, 20, pero en lo que es la pelea por Europa y la pelea por el descenso, hasta la última jornada, la liga siempre está abierta y ahora mismo es difícil, más que nunca, mojarse con algo, ¿no? Sí, bueno, lo que yo sí creo es que este tipo de situaciones le viene pintadas al Bayern. El Bayern es un equipo, bueno, ya lo ha dicho el lema, nosotros somos nosotros, ¿no? Es como una, no sé, una reivindicación de carácter y potencia. Yo creo que el Bayern, sobre todo ante este tipo de situaciones, a lo largo de su historia siempre se ha crecido. Creo que por carácter, por confianza en sí mismo, es un equipo que va sobrado, que va a afrontar seguramente esta situación de la mejor manera posible. También tienen a competidores natos, ¿no? Como son Lewandowski, que también está ahí en la lucha por la bota de oro, a gente como Müller, e incluso Flick, ¿no? Son gente competitiva al máximo. Yo, si tuviera que mojarme, yo creo que vamos a tener sorpresas, eso sí, pero creo por la historia y por lo que define al Bayern, que al final terminará haciéndose con la ensaladera. Y ya para ir un poco cerrando, tampoco queremos extendernos mucho en este primer vídeo aquí en Guardiorato TV o televisión, como la gente quiera llamarlo. Ezequiel, si uno ha llegado a este vídeo porque ha puesto en el buscador de YouTube Bundesliga, regreso o lo que sea, porque quiere saber un poco de la Bundesliga y nunca la ha visto, o prácticamente se ha visto un partido en 3 temporadas, ¿qué les recomendaríamos de que viese nada más llegar a esta competición? Ahora mismo con estos partidos sin público, recordemos, más frío, pero bueno, ¿qué le podríamos decir que tiene que ver sí o sí en esta vuelta de la Bundesliga? ¿Y qué jugador, qué equipo? Te lo dejo abierto, Ezequiel. Lamentablemente no va a poder ver lo mejor que tiene la Bundesliga, que es la gente, la atmósfera, pero creo que esto, la lucha, a ver, hoy lleva 4 puntos de ventaja el Bayern Múnich, pero le falta visitar al Dortmund en Dortmund. ¿Cuánto pese la localía sin gente? No lo sé. ¿Qué puede hacer el Leipzig? A ver, Leipzig tenía un plantel que jugando 2 competencias, obviamente que le cuesta, la está haciendo muy bien en Champions, pero como dijo Nagelsmann, es un mundial. Y en un mundial, a ver, en una Euro te la ganó Grecia. Puede pasar cualquier cosa. Se te lesiona Lewandowski o le da positivo de coronavirus a cualquier estrella y te cambia totalmente la ecuación. Así que prestemos atención porque, y además, la ventaja que tiene una liga de 18 equipos en las que 7 clasifican a Europa y 4 o 5 pelean por el descenso, es que nadie juega por nada. Todos tienen que competir por algo y hay equipos que están a 2 partidos de meterse en Europa si ganan o de pelear por el descenso si los pierden. Así que creo que la expectativa va a estar a tope. José Carlos. Bueno, yo en cuanto a jugadores, que es lo que también has dicho, yo le recomendaría a todo el mundo ver a Haaland, ¿no? A mí, desde que ha llegado a Alemania, me ha sorprendido, no sé, nunca había visto un jugador tan joven con tanta potencia. Yo le recomendaría, sobre todo, empezar con ese Dortmund-Schalke, ¿no? Que es un partido por excelencia del fútbol alemán, ¿no? Con una emoción fuera de lo normal y donde, bueno, coincide jugadores como el que acabo de decir, ¿no? Como Haaland, como Sancho, que son básicamente el aliciente mayor que tiene la Bundesliga bajo mi punto de vista, que es una liga donde las jóvenes estrellas, pienso en jugadores como Haaland, como Havertz, pueden crecer, ¿no? Y son importantes en sus respectivos clubes y hay una serie de ellos, ¿no? que no faltarán a la cita, estoy seguro. Y Haaland puede continuar con esa racha que tenía, ¿no? Venía de marcar 9 goles en 8 partidos con la indumentaria del Dortmund, pues el Dortmund va a seguir
peleándole al Bayern el título. Por tanto, yo tengo muchas ganas de volver a ver al noruego sobre el terreno de juego. A ver si es capaz también de pelearle el máximo goleador, que va a estar complicado, ¿eh? A Lewandowski y Werner, pero bueno, cualquier cosa puede pasar porque, como decimos, está todo muy abierto, es todo una incógnita. Yo, si tengo que mojarme con algo, yo la gente le diría, y no lo hemos comentado al principio, Bayer Leverkusen es un equipo que está ahora o terminó antes del parón, muy en forma, prácticamente creo que ganó 12 o 13 partidos de sus últimos 14 oficiales, en un ritmo muy, muy bueno, con un Que Edmond tiene que enfrentar al Bayern Múnich. efectivamente, que le ganó además en el Allianz Arena en el partido de la primera vuelta, con un Montalsova que ha sido clave en este resurgir de Bayer Leverkusen, metido en 3 competiciones, metido en la Copa, que por cierto, la Copa creo que se va a jugar, Ezequiel, si no me falla la memoria, a final de junio y a final en julio. Al final, Mediados de junio y la final el 4 de julio. 4 de exacto. julio, el día de América, así que será un día muy patriota para algunos, pero bueno, el fútbol, como decía, es lo importante aquí, y Leverkusen, que la gente ponga un ojo en Leverkusen, porque no solamente está Tapsova, está evidentemente Kai Havertz, está Diaby, está Aránguiz y Palacios en el centro del campo, el toque latinoamericano, tiene arriba a un Kevin Folland, que se va a recuperar también, creo, para volver ahora después de su lesión, tiene a Lario, que cuando juega siempre cumple, Berarabi es un equipo muy completo, un equipo que arriba siempre ha sido bueno y atrás le faltaba esa estabilidad que con Tapsova la ha recuperado. Es más fiable que nunca atrás, con un portero que es Radecki, que es el que más toca el balón con los pies, que eso es un detalle que yo dejo ahí para que la gente lo interprete como quiera. Y en definitiva, un equipo muy atractivo que si la gente quiere fijarse en la Bundesliga, que empiece por el Leverkusen. Y dentro de lo un poco más outsider, a lo mejor yo a la gente les recomendaría, además del Colonia que decía Ezequiel, que acabó muy bien antes del parón con Gistol, que le ha dado una metamorfosis completa al equipo, el Paderborn, aunque esté colista, yo le he visto partidos muy buenos al Paderborn. Recuerdo incluso que el 3-3 en el Signal Iduna fue un espectáculo la primera parte, saliendo jugando desde atrás, siempre, siempre con paciencia, no regalaba un balón, pero amigo, se ha encontrado con que en casa no le ha funcionado esa idea. En defensa es un desastre y bueno, ha perdido un montón de partidos y eso en Bundesliga. Creo que tiene récord de partidos perdidos en las primeras 25 jornadas, o sea que lo tiene complicado para mantenerse. Pero bueno, hay muchos nombres más. Si la gente que ha seguido este vídeo quiere dejar su nombre propio de la Bundesliga en comentarios, que lo deje. Lo mismo en iVoox y bueno, y en redes sociales y en lo que le dé la gana con todo este universo de Guardiolato Televisión y Radio Guardiolato. Así que nada, lo dejamos ya aquí con Ezequiel Daray y con José Carlos Mencel, que ha sido un placer tenerlos en este primer vídeo. Todo un honor que esté aquí también rodeado para arrancar este canal de YouTube, que no sé cuánto aguantará, pero bueno, la idea era sacarlo en esta semana de Bundesliga. Nos merecemos, los que vivimos en Alemania, tener por fin ya fútbol y que la gente piense en Alemania como una liga seria, una liga bien organizada, que siempre lo ha sido, y la gente siempre lo ha mirado bien en ese sentido, pero que además sea pionera y que sea una liga valiente, ¿no? Para hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer. Alemania lo va a hacer, veremos cómo acaba, pero de momento lo va a intentar, y yo creo que si un alemán, siempre lo digo, se lanza con algo es porque sabe que va a funcionar, y eso es lo que Alemania ha querido. Así que nada, así que Daray, muchas gracias, José Carlos lo mismo, y nos veremos, no voy a decir en los campos, porque va a estar complicado que nos veamos en los campos, pero nos veremos por todo este universo viendo fútbol alemán, claro. Un placer y un saludo desde Múnich y ojalá que todo salga bien. Gracias igualmente y que se cuiden todos, que esto algún día va a pasar. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, si está o no. Suscríbete, como dice aquel, y dale a la campanita para si quieres ver el siguiente vídeo. Nada, un abrazo.